Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Luz Mari? Hola, ¿me ves bien? Sí, muy bien. Sí, perfecto. Bien. Listo. ¿Cómo has estado, Luz Mari? Hola, muy buenas tardes para todos. Vamos a estar hoy en este Facebook en vivo. Los invitamos la semana pasada y justamente queremos tratar un tema. Fui invitada eh, y a Mario también para que conversemos un poco acerca de los enfrentamientos que se están dando entre la comunidad sorda, sordos versus sordos. No es un debate, no, el objetivo no es pelear, pero sí un poco analizar la situación que se está presentando. Esta situación no solamente se da en la comunidad sorda, sino también en otras comunidades, como por ejemplo lo que está sucediendo en Estados Unidos a raíz de la muerte de la persona afroamericana, Sí, George todo el Floyd, caos. y pues justamente eso ha generado unas dificultades dentro del país. Es un poco por el racismo, por la discriminación racial. Entonces también queremos ver qué está sucediendo, que hay violencia en la comunidad sorda. Es posible una crisis que estamos viviendo y la idea es poder generar reflexiones, analizar la situación y si cada uno ya en su interior tomará conciencia de cómo actuar de aquí en adelante. Mario, que es mi compañero, y yo, Luz Mari, vamos a dar entonces inicio. Entonces te doy la palabra, Mario. Bueno, mucho gusto, pues soy Mario. Gracias a Corpsac. Un saludo pues para todos. Estoy de acuerdo. Ya he pues venido dando esta conferencia pues varias veces sobre el tema de sordos versus sordos. Y pues quería rescatar ese tema. Bueno, estaba haciéndolo en lengua de señas americana, pero pues sería así, que es el tema que quiero tratar, que es sobre los antecedentes, las consecuencias que trae esta problemática y cómo se puede manejar. Algunos han tenido por alguna razón de pronto resentimientos o cuestiones que han llevado a estos enfrentamientos y que la idea es hoy socializar este tema y que no es una idea mía, sino que es algo visto por la misma sociedad y también que he consultado con algunos autores sobre el tema pues de violencia y con personas también a las cuales he podido llegar y poder tener esa información y darme cuenta también de lo que ha pasado. Pues también vienen las experiencias del tema, pues de experiencias vividas de parte mía, no solo pues cuando vivía en Bogotá, sino viendo las diferentes situaciones que he estado observando a través de todos estos años y mirando cómo son las luchas y cómo hemos llegado pues a este punto y que llego a esa conclusión tanto en jóvenes como adultos, sordos, que me he dado cuenta de estas problemáticas. Ahora, pues a través de las redes sociales se presenta mucho esto de defender posiciones y llega a haber un enfrentamiento entre la misma comunidad. Entonces, estas posiciones más que todo para entrar en reflexión de este tema. No sé si Luz Mari quieres agregar algo más.
Sí, nosotros, Mario y yo, hemos elaborado unas diapositivas, una presentación, algo muy específico para que ustedes lo observen y ya posteriormente hablaremos sobre el tema. Entonces, si lo presentamos. Bueno, el término de sordo versus sordos y que tiene que ver con violencia, no quiere decir esa violencia física, sino también cuando se habla de algunos casos de discriminación y que busca de pronto el colocar a una persona por debajo de la otra y que esta otra parte se quiere defender y que muchas veces esa defensa es positiva o negativa, pero generalmente se ve de una manera negativa porque llega hasta el punto de humillar o hacer sentir menos a la otra persona. Entonces es algo que está en concepto de lo que es la violencia. Miremos la otra diapositiva. Lo que quiere decir es lo que hemos precisamente visto y que yo quise pues retratarlo, que lo he compartido por todas las redes sociales, que algunos se han dado cuenta, otros con el tiempo es que han empezado pues a mirar esta situación, ya he tenido la oportunidad en diferentes espacios de hablar sobre este mismo tema y es sobre este término, sordismo. ¿Qué quiere decir el sordismo? Entonces tiene varios significados. Vamos a mirarlo pues en la diapositiva. Sordismo, se ha empleado esta seña, sordismo, sí. Esta seña eh, que está relacionado con la violencia entre personas sordas. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque, a ver, en muchos casos encontramos personas sordas que dicen discriminar a personas con implante coclear o las personas sordas oralizadas que también las personas sordas no comulgan con las personas oralizadas. Entonces se genera este fenómeno de violencia entre la misma comunidad sorda y a veces muchas personas quieren entrar a trabajar como aliados dentro de la misma comunidad, pero eso genera mucha discriminación porque muchos de ellos no nos permiten a nosotros los que hemos tenido bajo diferentes condiciones, circunstancias, hemos perdido la audición o hemos quedado sordos. Entonces, ¿cómo podemos entonces nosotros hacer parte de la comunidad? Nosotros nos quejamos y entonces se genera ese sordismo que surge, la verdad no tenemos claridad de dónde surge, pero es un concepto que se viene empleando. Creo que Mario nos podría contar un poco más. Sí, miremos la siguiente diapositiva. Bueno, vieron que citaba diferentes términos. El primero de esos, que es sordismo, que la seña nace en España y es esta. No aparece ese término en el diccionario, pero pues tanto en Estados Unidos como en Europa, en España han habido investigaciones las cuales he llegado pues a ellas y que lo que quiere decir es como ese superpoder, ese orgullo que tienen las personas sordas que son con hijos de padres sordos y que quieren decir que son sordos puros porque han tenido durante todo su tiempo, toda su vida, la adquisición de la lengua de señas. Que si vienen personas que son hipoacústicas o de pronto ensordecidos o algunos que han llegado a adquirir la lengua de señas más tarde, a los 14 años o algo así, no los consideran como tal, igual que ellos y solo los ven desde un punto de vista como que, ok, están aquí en la comunidad, pero no son iguales a nosotros que sí somos puros por ser hijos de padres sordos y tener toda una hegemonía sorda. Entonces, pues este término ha venido cayendo en la comunidad
y pues es la seña que se utiliza en España, que precisamente es la investigación en la cual he llegado y que pues más adelante, lastimosamente no tengo ahorita los videos para poderlos mostrar, pero está esa fuente de información ahora sobre el tema de personas que tienen pérdida auditiva o hipoacúsicos, ensordecidos, entonces dicen es que ellos no son puros, nosotros sí somos puros porque hemos crecido hemos estado toda la vida señando. Buscan siempre partir de ese punto de vista de ser puros, como ese concepto de racismo, de creerse de otra élite, como cuando Alemania, en la Alemania nazi se hablaba de quienes eran pues arios, y en este caso quiere también acuñarse esto entre la comunidad sorda. Entonces a las personas que tienen pérdidas auditivas no profundas y otros que son ensordecidos y que de pronto quieren hacer parte y compartir con la comunidad porque son miembros de ella, pero vienen esta posición de no considerarlos igual. El otro término que citaba es autismo, que viene desde las personas oralizadas, ¿sí? Que se consideran más que los demás, que los demás miembros de la misma comunidad y que pues esto se establece desde 1970, este término aproximadamente, y luego ya venimos a hablar de lo que es la palabra sordo. Entonces hay pues muchos autores, muchas personas que han hablado sobre esto mismo y que pues concluimos en que como personas sordas, también según lo que dice la Federación Mundial de Sordos, ha venido pues hablando también de los diferentes niveles o digámoslo así de personas que hacen parte, esa pluralidad que hay dentro de la comunidad sorda, como son las personas implantadas, algunos que son oralizados, otros que adquirieron la lengua de señas tardíamente, otros que durante toda su vida han sido usuarios de la lengua de señas y que también creo que en el INSOR hay un documento al respecto, además que la ley 982 teniendo en cuenta pues el antecedente de la ley 324, la cual pues tuvo una demanda y que tuvo que ser pues modificada, actualizada a través de la ley 982, precisamente porque personas oralizadas, personas sordas oralizadas, querían que se incluyeran dentro de la ley porque estaba solamente cobijando a las personas sordas, esto buscando como una igualdad, una equidad dentro de la misma comunidad. Entonces sí, fue demandada por personas oralizadas. De ahí que esta sea la razón de que se busque precisamente no solamente hablar de personas sordas como tal, sino mirar la pluralidad que hay dentro de la misma comunidad. El siguiente término creo que es sordedad, la sordedad, que es ese sentimiento, ese orgullo, esa identidad que se siente propia de la comunidad sorda. Por ejemplo, tú, Luz Mari, que eres ensordecida, otras personas que también tienen pérdidas auditivas y que se sienten identificados y comulgan con la comunidad sorda en todas las acciones que se quieren hacer. O sea, tienen ese espíritu como personas sordas, sin ir a mirar el tema de la audición, el tema clínico, si tienen pérdida auditiva profunda, moderada, etcétera, no, sino mirando también la identidad como persona sorda. Por ejemplo, está Marta Lucía Osorno, Henry Mejía, estás tú, son personas que tienen ese espíritu de apoyo a la comunidad, de trabajar en conjunto y que es lo que uno llega a preguntarse por qué hay otra posición dentro de la comunidad que empieza a atacar y a decir, pero es que estos no son sordos profundos o no vienen de una hegemonía sorda. Entonces, este término de sordedad es citado por Padilat. En este libro lo explica y que él no habla que debe de enfocarse en el término de la audición, en la parte de la pérdida auditiva, sino de la identidad como miembros de la misma comunidad.
Y ya venimos al otro término que hablo, que es de la sordera, que es desde el enfoque o desde la visión ya clínica, que mira el tema de la necesidad de rehabilitar, de mirar la parte funcional del sentido de la audición. Entonces, lo que hoy saco a colación es más que todo este término, que es el de sordismo, que es cuando se quiere empezar a motivar o a manejar dentro de la misma comunidad ese sentimiento de poderío, de superioridad frente a otros por sus antecedentes o por su familia sorda. Quiero mirar la siguiente diapositiva, pero no sé, Luz Mari, ¿tienes algo más que decir? Bueno, pues con base en mi experiencia, he recibido mucha pues, burla de la misma comunidad, también mucha crítica y justamente creo que con la ley 982, donde se incluye todas las diferentes grupos que se encuentran al interior, yo tengo una pérdida del 110, de 110 decibeles, yo puedo trabajar, pero a veces siento como como que me soplaran, ¿sí? O hay personas que me están gritando y yo siento de alguna manera como el aire, pero entonces yo me pregunto por qué lo hacen. Y no es que yo diga, no los odio porque hagan eso, pero siento que a veces las personas tienen una falta de confianza, tal vez ellos se ríen y les digo yo, ustedes están creyendo que yo no soy una persona sorda, pero muchos de ellos buscan esa manera de generar ruido a ver si finalmente yo puedo voltear a mirar, ¿sí? Porque ellos como que no creen por lo que puedo realizar y muchas veces en Manizales, por ejemplo, estoy trabajando, hay mucho ruido a mi alrededor, pero yo no me doy cuenta. Entonces es un poco esa situación que se presenta de la comunidad sorda que está arraigada con la lengua de señas y a veces se presentan muchas situaciones, ellos se comportan de alguna manera, las personas sordas se comportan de esa manera por todas las limitaciones, la discriminación que han recibido, por ejemplo, en el caso de la educación, hay muchas barreras, muchas dificultades para poder acceder. Sí, sí, exacto. Porque esa situación que tú manifiestas la he visto mucho también en otras personas sordas que tienen, pues, bueno, o que tienen pérdidas auditivas y que sienten ese sentimiento, eso tan interno de querer a la comunidad, de trabajar por sus ideales, por sus movilizaciones, y están dentro de ella y se trabaja en armonía. Entonces es como ese pensamiento que uno ve de otras personas, esa filosofía o ideología, no sé, de querer desacreditarlos, no sé. Quisiera ver la siguiente diapositiva para continuar. Este autor es muy reconocido, Johan, le he dado esta seña. Él es un profesional, el cual, como psicólogo, el cual obtuvo pues muchos reconocimientos. También fue ganador del Premio Nobel de la Paz, ya que hablaba sobre los conflictos y la violencia. Es un autor muy interesante por la información que brinda al respecto sobre las situaciones de violencia que se presentan en las comunidades y que destaco esta imagen que presento a continuación. ¿Será que la puedes colocar al lado la Eso, ahí es perfecto. Si ustedes miran ese triángulo, en la parte superior está hablando directamente sobre la violencia y lo que viene la estructura de esa violencia, de la violencia de Estado, y en la mitad vemos este término de lo que es visible.
en la mitad vemos lo que es visible y separa pues la punta de la parte superior de este triángulo con la parte inferior. Cuando hablamos de esa violencia visible, lo que se percibe cuando es violencia física, verbal, porque está la parte inferior que es la violencia invisible, que es lo que no se percibe claramente y que pues precisamente este autor, Johan, como psicólogo muy reconocido, él relaciona esto. Miremos la siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente diapositiva. Y que precisamente cuando él cita esta teoría y habla de la violencia, que es lo que él ve, lo que ha percibido, entonces habla de ese versus o de ese BS, que es lo que ya en esta exposición planteó sobre sordo versus sordos, las diferentes pues oposiciones con respecto a criterios o demás que dentro de la misma comunidad, y que entran a pensar, pero y entonces, ¿será que hay violencia visible o invisible? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde se justifica ella? Luz Mari, no sé si quieras complementar. Bueno, el día de hoy, Mario y yo no queremos generar críticas a la comunidad, queremos es un poco presentarles unos ejemplos de cómo surge la violencia y pues no surge de un momento a otro, viene ya a partir de unas situaciones de tiempo atrás y justamente es como que es el iceberg, ¿sí? Como el iceberg y allí encontramos de manera oculta la violencia que es bastante alta, que como se decía, la violencia directa es el golpe físico, los términos, pero la invisible es esa burla que no se alcanza a percibir o esos comentarios que se generan dentro de la misma comunidad. Entonces esa es la Invisible. violencia invisible que nosotros no nos damos cuenta que podemos estar allí con nuestro amigo, pero nuestro amigo nos está haciendo de manera indirecta comentarios o diciendo o actuando de manera violenta frente a lo que nosotros realizamos. Entonces, esto no solamente sucede en la comunidad sorda, En sucede toda la en toda sociedad. la sociedad. En toda la sociedad tenemos este tipo de problemas. Por ejemplo, con las mujeres, si encontramos una violencia directa que es el feminicidio, eh, que lo ejercen los mismos esposos, novios, o sea, encontramos una cantidad de violencias en diferentes grupos sociales y es una realidad que viene de tiempo atrás. Entonces sucede lo mismo con la comunidad sorda, siempre vamos a encontrar violencia dentro de las comunidades. Sí, exacto, Luz Mari. Precisamente hablamos después de los diferentes conceptos que hay de violencia, pero es que es un tipo de violencia, esa que se hace como disimuladamente, le están dando a uno otra cara, pero va uno a las entrañas ya de eso y se da cuenta de lo que está pasando. La siguiente diapositiva, por favor. Hablamos de la violencia simbólica, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el tema de la semiótica y que tiene bastante relación no solo pues con este tema, sino con la lingüística, y va muy de la mano con el tema de la violencia. Este concepto que queremos dar no es pues ya lo que es palpable, la violencia física o verbal, sino lo que no se alcanza a percibir y que uno se da cuenta que hay manipulación o que están tratando de influenciar o manejar a la comunidad. Por ejemplo, en la televisión ve uno mucho de esa manipulación, en el cine, en las propagandas,
también las personas con su discurso, ese discurso que busca de pronto enviar un mensaje subjetivo. No sé si han visto, por ejemplo, cuando hablan de los detergentes, esa propaganda, y muestran un color de la marca, sin embargo, difuminan la marca, pero lo que quieren es dar a entender la competencia, ¿no? Que ese detergente no es bueno y también tiene un mensaje subliminal el logo, y es hablar sobre la persona que hace los oficios en la casa, la empleada doméstica, y que quiere pues dar a entender que eso solo lo realizan pues este tipo de personas. Ya desde ese punto de vista hay una subjetividad, está enviando un mensaje que genera interpretaciones y que entonces se quiere ya catalogar y decir que siempre una mujer es la que realiza las actividades domésticas, cuando no solamente es así. También cuando vemos publicidad de ropa interior femenina, también tiene un mensaje pues subliminal, y es mostrar pues en este caso el cuerpo de la mujer, que tiene pues ese toque sensual y que también lleva un poco de violencia, que no es lo que se ve claramente, pero en el mensaje está escondido esta situación. Mari, ¿qué más quisieras decir? Podríamos hacer como se hizo anteriormente con Mario y colocar la presentación allí, pero Pero es Luz Mari, es Luz Mari. no. ¿No? Entonces coloca todos en una hilera, en una columna, y la imagen al lado, no hay problema. Bien, en la diapositiva, si ustedes ven, se habla de la violencia estructural. ¿A qué se refiere esta violencia estructural? Esta violencia estructural inició desde hace mucho tiempo atrás, cuando empieza como tal la violencia, y es ya de alguna manera una situación que está dentro de nosotros. No quiere decir que nosotros hayamos nacido con odio o con resentimientos, pero dentro de nuestras vivencias ya hay una violencia estructural que asumimos. Entonces, las personas sordas, por ejemplo, para poder acceder a la educación, si tuviéramos la lengua de señas dentro de las instituciones, si pudiéramos llegar y encontrar nuestra lengua en cualquier espacio, pues podríamos comunicarnos directamente, pero pues encontramos, por ejemplo, en el caso de la educación, algunos docentes, el modelo lingüístico, el intérprete, pero nos encontramos en una situación de deprivación lingüística de nuestra lengua. Entonces, esto hace parte de la violencia estructural y genera unos sentimientos, unas emociones de rabia. Por ejemplo, entender un poco una persona que no sabe oralizar, no sabe escribir, puede sentir odio. Bueno, muchas personas de ellas pueden sentir odio por mí porque, pues bueno, esa fue la vida, esa fue como el regalo de Dios que yo tuve de poder oralizar, de poder escribir, porque nací como persona oyente, pero que luego perdí la audición. Y entonces, por ejemplo, se habla de la inclusión y del 100% de la inclusión, pero realmente encontramos una real inclusión, encontramos cuántos modelos lingüísticos en cada una de las Por ejemplo, instituciones, se cuántos habla tienen que asumir su de responsabilidad para poder atender ese trabajo que se requiere de ser modelo de la lengua. Y las personas sordas no pueden tampoco acceder como tal a la cultura, a su propia lengua de manera directa. Todos decimos, sí, nosotros tenemos una cultura, pero ¿qué es eso de la cultura?
¿sí? No está tan claro conceptualmente. No se dan ejemplos, pero realmente no tenemos a conciencia, no tenemos el conocimiento real de lo que es cultura. Ahora hablamos del bilingüismo, ¿sí? Hablamos muchísimo del bilingüismo. Pues yo me pregunto, ¿eso es cierto o no? Sí, hablamos ya de poder expresar que las personas sordas pueden escribir artículos, pueden comunicarse en las dos, que realmente sean bilingües, como sucede, o sea, y es el mismo caso para sordos y oyentes. El caso de la situación de las personas sordas es muy delicado y tenemos que seguir profundizando en el tema. O sea, no podemos decir que hay bilingüismo al 100%. Ahora el individualismo, ¿sí? Primero yo, segundo yo, tercero yo, pero no se piensa en la comunidad, ¿sí? Tenemos ese tipo de actitudes individualistas. No conocemos la historia, no conocemos qué sucedió en esa historia, quiénes fueron las primeras sordas en 1924 o antes de 1924, antes de que se diera la posibilidad de la educación en Colombia, qué sucedía. Pero ahora en este momento encontramos sordos jóvenes diciendo que ellos tienen toda la libertad, pero ¿quién permitió que en este momento las personas sordas jóvenes tengan esa libertad? Ahora el desconocimiento de la historia, las malas prácticas pedagógicas en la segunda lengua, cómo se enseñaba esa segunda lengua. A través del maltrato físico se generaba esa enseñanza de la segunda lengua y eso generaba aburrimiento, no había posibilidades de generar espacios de creatividad, era toda la educación obligada. Entonces las personas sordas no tenían la posibilidad de participar en otras condiciones y lo que hicieron fue odiar esa segunda lengua y es lo que uno encuentra en la mayoría de las personas sordas. Muchos de ellos se quejan y dicen, ay, no, es que no me gusta, detesto el español. Y eso pasa también en el inglés. En el inglés también las personas americanas tienen dificultades. Por ejemplo, cuando yo llegué allá, yo tenía muchas dificultades para poderme expresar en el inglés. Entonces, no hay una enseñanza adecuada de la segunda lengua. Ahora, el colonialismo. ¿A qué nos referimos con esto del colonialismo? Encontramos muchas personas sordas así, usurpando espacios de la comunidad sorda. Y esto no se ha dado solamente en esta época, puede continuar dándose también, viene desde hace mucho tiempo atrás, pero finalmente está en el poder de las personas sordas jóvenes que se mejoren las condiciones, que podamos trabajar de manera aliada con las personas oyentes, sí, pero no podemos repetir la historia y es lo que esperamos que los jóvenes de aquí en adelante puedan mejorar las condiciones. Por eso, partiendo de lo que decía Luz Mari, lo podemos relacionar con un iceberg y es lo visible de la violencia la violencia invisible, que es lo que está debajo del mar, lo que no se puede ver de ese iceberg. Entonces, eso es un tema bastante complejo y que pues requeriría uno de mucho tiempo para explicarlo. Sigamos con la siguiente diapositiva. Así como vemos el versus que separa o parte en la mitad a dos posiciones, son esas situaciones que hemos visto que se han presentado en toda la comunidad. Muchas veces en el campo académico hay personas que se han esforzado por estudiar, han pasado mucho tiempo para poder escalonar en su vida, tener avances, y entonces no los acreditan o no les dan el mérito a esa persona sorda que ha luchado por estudiar, mientras que viene un oyente que tiene todas las posibilidades del mundo para estudiar y todo, y a ese sí le creen, y entonces lo consideran más que la persona sorda que ha tenido la posibilidad de estudiar.
Esto lo hemos visto con el tema de la lingüística. Entonces, aquí en Colombia, cuando empezó la investigación lingüística, lo hicieron personas sordas, que vinieron oyentes y utilizaron esas investigaciones y ese trabajo que han hecho personas sordas y empezaron ellos sí a promocionarlo como hubiera sido ellos los primeros y muchas personas sordas creyeron que ellos eran los que estaban haciendo esas investigaciones. Entonces viene uno al tema de que siempre se le cree a la persona oyente y no al mismo miembro de la comunidad, a su propio par. Entonces vienen esas filosofías también de pensar a decir, pero es que quien hizo eso fue una persona hipoacústica o con pérdida auditiva, no es igual a un sordo puro. Esto se convierte en discriminación ideológica, ¿sí? Entonces ese término de querer hablar que las movilizaciones, las luchas que se hacen vienen desde otra posición y que me acuerdo mucho cuando lo hablábamos con un compañero de trabajo, no quiero pues de pronto mencionar su nombre, una persona oyente, y que llegó y me dijo, ves Mario, eh, algunas personas hipoacústicas, o sea, de su identidad como persona sorda, pero ¿por qué si hablan perfectamente, escriben perfectamente el español y todo? Y yo empecé como hasta a comerle cuento, hasta que me puse a pensar y decía, pero ¿por qué me está diciendo eso? Y llego pues a la conclusión que es buscando como muchas veces el poder llegar, pero tiene como ese bloqueo que no lo permite y encuentra personas que tienen cierta debilidad y son las que son más vulnerables para ser persuadidas. Y es donde empieza esa violencia invisible, que era lo que yo decía, y que empiezan estas personas sordas a creer y entonces a empezar a movilizar dentro de la comunidad este criterio, este discurso, mientras que la persona que está detrás de ellas pues ha sido una persona oyente. Entonces, son cosas que lo llevan a uno a pensar. Y ahora, por ejemplo, cuando se habla del bilingüismo, que hay otros que dicen, ah, es que yo manejo mejor el español que usted, y empiezan a tener ese sentimiento y Sí, son tantas cosas las que enmarcan esta situación y que no son solamente dentro de la misma comunidad sorda las personas sordas, sino que quienes llegan y se acercan a la comunidad sorda y buscan esa manipulación, ¿no? Para generar ese conflicto interno y que hayan entre pares, hayan esas situaciones de contraposición. En la parte académica ahorita vemos muchos artículos que escriben personas oyentes y entonces los sordos alaban eso, lo glorifican y vemos que hay personas sordas que llegan a hacer artículos o investigaciones y se les trata de que no son buenas, no están al mismo nivel que estas personas oyentes que lo han realizado. Ahora empiezan a hablar, pero es que las personas oyentes hacen parte de la comunidad, pero claro que hacen parte de la comunidad, mientras que vemos los otros discursos, que vemos que esas personas que se acercan a la comunidad no tienen otros sentimientos, o sea, sí aprueban el que personas oyentes hagan parte de la comunidad, pero atacan o descalifican a personas con pérdida auditiva, hipoacúsicos y demás, que hacen parte también por tener una identidad como tal. Entonces son cosas que yo me he venido dando cuenta, que no es idea mía, sino que es lo que se ve todos los días, o sea, es el vivir cotidiano que tiene uno de empezar a documentar las situaciones que percibe en la comunidad, de las movilizaciones, no solo de amigos sordos, hipoacúsicos, sino de todos los miembros de la comunidad, que para mí todos son sordos, y de esas situaciones que recibe uno de información que le dan y llega a esta conclusión, que es lo que estamos tratando el día de hoy, y que es obvio que yo lo sé, o sea, que no es de ahora y que en esta presentación, en esta ponencia que damos, sino que es normal que, por ejemplo, haya personas que lleguen a la posición de decir, pero es que no hay ningún conflicto entre la comunidad, entre pares sordos. Eso es una violencia invisible. Empezar a tratar de negar, de tapar el sol con un dedo, cuando sí hay situaciones que se ven dentro de la misma comunidad y que este autor que cito yo, este psicólogo, Johan, lo está diciendo, lo está mencionando. Y ahí es donde entra uno pues a pensar por qué hay personas que empiezan a decir que no hay estos conflictos cuando realmente sí es lo que se vive y que uno experimenta todos los días. ¿O no, Luz Mari? ¿Quieres hablar algo sobre eso?
Bueno, Mario, sí, lo que yo también he podido observar muchas veces es directamente la crítica que yo he recibido por parte de las personas sordas, pero también he podido observar personas hipoacúsicas o personas con implante coclear que asumen una, una actitud con un ego muy alto, de Es la protagonismo. Y actitud. eso genera un poco de incomodidad en la misma comunidad sorda. Lo he visto muchas personas con ese tipo de actitudes, muchas veces también discriminando a la misma población sorda usuaria de la lengua de señas. O hay grupos de personas sordas donde encontramos que de pronto tienen un nivel de educación y llegan personas sordas con otro nivel, de pronto rural, de campo, con un nivel de lengua de señas de acuerdo a su contexto. Y entonces lo que expresa este grupo, que tiene un conocimiento, tiene otro tipo de manejo de la lengua de señas, lo rechazan. Y esto se presenta en todos los grupos al interior de la misma comunidad. O sea, no podemos hablar de ese purismo. Y lo más incómodo que se puede generar son esas actitudes, porque todos somos iguales, pero cuando uno encuentra ese tipo de actitudes, lo que hace es daño a la comunidad. Por eso mismo se generalizan ese tipo de discursos. No podemos hablar que todos son algunas personas son muy dulces, muy abiertos, hay otros que tienen ese tipo de irreverencias que son, que no, o sea, no todos somos iguales, pero lo importante y de acuerdo como persona sorda, lo que yo he podido observar es entender a los demás. Yo tengo unos estudios, he logrado unos posgrados y eso no me hace más, no es lucirme frente a la comunidad, es seguramente en 5, 6, 7 años me pondré un poco más vieja y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que quiero hacer en este momento es poder aportarle a la juventud para que pueda seguir progresando. Y yo en 6, 7 años ya iré a descansar. Entonces ya las Dejar personas, un legado. sí, exacto, dejar un legado en la comunidad, eso es lo más importante. Y no es pensar en ese tipo de violencias o conflictos. Pero entonces yo quiero saber, Luz Mari, ¿cuál es tu porcentaje de audición? O sea, ¿cuál es tu porcentaje de audición? Bueno, en el oído izquierdo tengo una pérdida de 110 decibeles, o sea, pérdida total. Y en el derecho, Porque yo tengo pérdida del 85%. O sea, la a ver, verdad ni idea, no lo sé, la verdad no lo sé. Pero entonces uno ve eso en el campo y es siempre fijándose en el tema de la audición. Y todas las personas sordas tenemos el mismo grado de audición, no, unos tienen más que otros escuchan más, otros escuchan menos, otros son sordos de nacimiento, entonces otros perdieron la audición a una edad, a otra edad, o sea, también la curva, es ese pensamiento de hablar de que entonces quienes tienen pérdida auditiva son menos que otros, los oralizados, y que entonces el purismo del sordo, que es legítimo por tener padres o descendencia sorda, o sea, ir a ese punto de la audición, no, lo importante es ese sentimiento interno de apoyo, esa actitud que demuestras tú, por ejemplo, de unidad, de apoyar a la comunidad, de salir adelante, sin importar que tenga pérdidas auditivas los que ni están nada de eso, sino el amor a la comunidad. Tú eres asociada a Sorrisa, ¿cierto? sí, 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 claro que sí, estoy afiliada a Sorbal Entonces, ¿qué también. malo se le ve a eso? Entonces, no sé si es que hayan temas o hayan antecedentes o cuestiones ocultas ahí de precisamente violencia invisible que han llevado a esta posición. Miremos la siguiente diapositiva. Qué hermoso. Bueno, este autor, Sí, no, ¿cómo sí, viene el nombre? Es un psicólogo también, un investigador. Bueno, el apellido Carby y Pérez.
quienes escribieron esto en el 2016 y hablan sobre personas, o sea, más que todo enfocados en el tema de esta situación. Yo cuando he conversado con personas oyentes, usuarias de la lengua de señas, ¿no? Y he recibido pues mucha crítica de muchos líderes y demás, pero uno mira este entorno social y se da cuenta que a veces no puede llegar sin necesidad de tener cierto nivel de liderazgo, sea positivo o negativo, pero por la actitud, dependiendo de la actitud, es que puede llegar a generar influencia en la comunidad, porque es algo que se denota desde el punto de vista psicológico, no se sabe los intereses que se tengan ahí, la hambre o las intenciones que se tengan, esas estrategias, esas artimañas que de pronto se quiera tener, de empezar pues a compartir con una persona, y estos que consideran aliados hasta cierto punto empiezan a creer el cuento y a darse en cuenta, o sea, a creer lo que están queriendo mostrar, pero resulta que estos llegan con una intención oculta, que es de dividir la comunidad. Es como si echaran esa pildorita, echaran ese granito para que hubiera esa división y se generara precisamente. Eso me he venido dando cuenta desde el estudio que se hace de los Desde la casos que academia, se les presentan voy a decir desde dónde se dice, ¿sí? Que no es hablar de generar aquí conflictos, peleas, no, nosotros estamos mostrando a partir de los autores y las investigaciones que se han desarrollado que se dice sobre la violencia. Sí, a veces las personas sordas confunden, ¿sí? Porque mejor no lo hace la universidad, porque nosotros estamos ofreciendo aquí conocimiento, estamos transfiriendo conocimiento, conocer un poco de todo lo que han vivido, porque estos procesos los han vivido todas las comunidades. ¿De dónde surge el problema? ¿Por qué se generan conflictos? Y no solamente dentro de la comunidad sorda, sino también dentro de la comunidad oyente. Hace poco, en las comunidades indígenas, justamente se estaban hablando acerca unas situaciones en Cauca y el señor del gobierno, el representante del gobierno, se le olvidó que no había apagado el micrófono y decía el señor, estos hijueputas indígenas, los odio. Pues ahí estaba escuchando el representante de las comunidades indígenas y realmente fue entonces un impacto muy grande porque al inicio de la reunión sentía que las relaciones se fueron diplomáticas y demás y eso generó muchas dificultades. Entonces ya la persona, el representante del gobierno tuvieron que suspenderlo de su cargo y son situaciones que se presentan en la violencia invisible, ¿sí? Donde se habla muy bonito, donde se trata de manejar las relaciones de manera diplomática, pero realmente hay una inconformidad, hay unos sentimientos de desagrado por la comunidad y esto entonces es una violencia invisible. Pasa lo mismo con la comunidad sorda. Hay personas sordas que están interesados en ciertos temas, por ejemplo, en este caso, que quieren conocer acerca de los autores que hablan sobre el tema y otros que no lo están, que no estarán interesados. Pasaremos a las preguntas. Bien. Estoy confundido acerca de este tema de sordos versus sordos, o sea, es para presentar un poco el conflicto, dónde se está dando este estudio en la academia. No sé si Mario quiera dar respuesta. Bueno, saludo a Eder cuando manifiesta que estaba confundido. No sé si quiera preguntar que es que haya un plan de estudio específico en una universidad para hablar del tema de sordo versus sordos. No, eso nace de teorías, de estudios que se han hecho con respecto al tema de la violencia. Esto nace desde cuando yo estaba en la universidad por un trabajo que tenía que realizar y empecé a hacer esta investigación. La documenté y me di cuenta que no solamente era estudios que hacían, pues, que se hacían de personas oyentes, precisamente de la Universidad Nacional, de otras universidades y de otros programas, por ejemplo, cuando se habla del tema de la violencia lingüística y
o sea, es un término que cobija muchos aspectos, que engloba muchas cosas y que a mí cuando lo empecé a ver me di cuenta que tenía una aplicación en la comunidad sorda y coincidía con lo que estaba viviendo. Que entonces quería pues ahorita mostrarlo a la comunidad porque son investigaciones que se hacen y hallazgos que empieza uno a encontrar a raíz de esta situación y encuentra como ciertos diagnósticos, así como cuando hay fallas en el corazón, en la parte pues clínica y se empieza a examinar y se da cuenta de que hay cierto problema. Entonces, así funcionan las ciencias y así es como se hacen las investigaciones y que precisamente nosotros, Corposac en este caso, nos basamos de teorías de diferentes autores y empezamos a buscarle relación con situaciones que se presentan en la comunidad. No sé si yo perciba que hay como un temor de no quererse hablar sobre este tema y de mejor dejarlo a un lado, que quisiera pues precisamente plantearle esa pregunta a Eder, o no sé si piense que no es de nuestra, no corresponde a nuestro ser como Corposac traer a colación este tema, o que este conocimiento que sea necesario compartirlo lo dejemos a un lado, que lo estamos haciendo personas sordas, y que entonces que sí lo hagan personas oyentes. Es lo que yo quiero pues traer a la reflexión, porque nosotros como sordos tenemos muchas habilidades, Laura, está Isabel, Luz Mari, o sea, somos varios profesionales y que en este caso en el país ya hay muchísimos, unos 2000 profesionales y que estamos abiertos a la investigación y que nos apoyamos de las teorías para presentar diferentes opiniones y empezar a dar resultados sobre lo que hemos encontrado en esas investigaciones y que es importante difundirlas. Ahora, estas teorías que se encuentran de autores oyentes que son muy interesantes y que puede que haya personas que sí estén de acuerdo con estas posiciones, con esas posturas, o puede que hayan otros que no. Luz Mari. Bueno, yo veo que Eder, en las estadísticas, frente al tema del empleo, el desempleo. En este caso, yo no quiero criticar y decir, no, Eder no sabe, estoy totalmente de acuerdo, es importante mostrar estadísticas. Y yo decía, sí, qué bueno, ¿cuántos respondieron? 63, 62, y yo decía, wow, es un buen trabajo, o sea, esa investigación que está haciendo Eder es una investigación y justamente, y bueno, él empezó hace poco, en marzo, y es posible que más adelante, cuando pueda ingresar a la universidad, se pueda ofrecer y compartir todo este conocimiento a toda la comunidad. No es generar dificultades, ha generado. Si hay otra pregunta de una persona, creo que una mujer, si es posible presentarla, que está muy relacionada con el tema en el que estamos tratando. Dice, muy buenas tardes para ustedes. ¿Es posible encontrar una solución a este fenómeno de sordos versus sordo? ¿Cómo se podría proveer una propuesta de solución desde diferentes perspectivas? Cada persona tiene su perspectiva. ¿Cuál sería la solución? ¿Podrías darnos una solución? Presentemos la pregunta. ¿Cómo nosotros podríamos generar una solución a esta situación de conflicto, de violencia? Esto lo dice Verónica, esta pregunta la hace Verónica Morales y pues entonces pide si es posible encontrar una solución frente al tema. Bueno, ¿cómo dar una solución? Esto depende de nosotros mismos, de las personas sordas, la conciencia que tomemos. Es igual como cuando el papá le dice o la mamá le dice al niño, pilas, no haga esto, y resulta que no tiene en cuenta las recomendaciones de sus padres. Cuando los padres están diciendo esto y el niño no hace caso, pues tiene consecuencias, va a traer problemas, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede, puede que los diferentes colectivos, en este caso CESOR, nosotros como Corposac, estemos dando información, transmitiendo pues diferentes conocimientos
y que ya viene de parte de cada uno si los apropia o no, y que es un trabajo que lleva tiempo de empezar a analizar, de revisar estas situaciones, de mirar estas posturas, porque Corposag ha venido transmitiendo muchos temas, ha venido haciendo publicaciones de transferencia de conocimiento, y que es muy importante que en este tema el asunto es de trabajo mancomunado, de tener esa armonía entre la comunidad sin importar la pérdida auditiva que tenga la persona, sino que trabajemos en conjunto, porque nosotros como Corposac no somos tampoco Dios o el Mesías para dar una solución, traer un milagro a eso, sino es llegar cada uno a analizarse y empezar a llenar su corazón, su mente de conocimiento y pues de buenas actitudes para tomar conciencia al respecto. También pienso que debemos estudiar mucho, las personas sordas deben estudiar. Muchas veces da pereza leer, pero es importante leer y si no hay comprensión, pedirle a otras personas para poder entender, buscar a los padres de familia para podernos documentar mucho mejor. Si estamos encerrados en este mundo, si no queremos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, si la forma de poder acceder a toda la información y estar documentados, informados, es a través de los medios, ¿sí? De las revistas, de los libros, de las comunicaciones que se están dando. No es leer todos los días, pero se puede tomar cierto tiempo para leer parte por parte cada documento que se quiera aprender o en internet, ver, estar pendiente de las noticias, es muy importante, o sea, que las mismas personas sordas podamos ir construyendo conocimiento a partir de toda esta información y también de experimentar y que crezca ese sentimiento por la comunidad. También hablábamos con Mario, que es algo que nos preocupa, porque escriben sobre la lengua de señas muchas personas oyentes, escriben artículos, hay muchas personas oyentes que lo están haciendo. Laura y yo que estamos en la universidad hemos recogido 30 documentos que hablan de la lengua de señas y solo uno ha sido escrito por personas sordas. Entonces, yo sí quiero contarles y quiero que ustedes empiecen a escribir, que si ustedes desean que yo lo lea, les colabore, les pueda ayudar con ajustar un poco la corrección de estilo, que se escriba adecuadamente el español. Yo lo podría hacer claramente respetando la autoría de quienes han escrito estos documentos. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, no podemos escribir, sí lo pueden hacer, yo los animo a que empiecen a escribir esas experiencias y yo puedo colaborarles para que se ajuste al español, ¿sí? O pueden buscar y podemos buscar cómo publicar esos escritos, esos artículos que ustedes escriban, ¿m? Porque hasta este momento no hemos encontrado apoyo por parte de las personas oyentes. Realizan investigaciones, investigaciones sí existen, los directores de las universidades, los directores de las facultades, pero no hay apoyo frente a las personas sordas para que escriban. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a tomar esa actitud pasiva, a quedarnos callados? No, nosotros tenemos que empezar a trabajar por nosotros mismos, escribir por nosotros mismos. Ustedes ya son profesionales, encontramos muchos profesionales. ¿Dónde están los profesionales sordos? ¿Qué están haciendo? Sí, los invito a escribir artículos que le dé el estatus a la comunidad sorda frente a la academia. Y es una reflexión, no es pelear, no es encontrar conflicto. Dejemos a un lado estos conflictos y trabajemos de manera unida. Es que en este momento se espera que ojalá las personas sordas puedan escribir artículos, no piensen en el castellano, hay que empezar a luchar en eso, porque tantos oyentes sí publican sus artículos, sus publicaciones, y nosotras las personas sordas que, y hemos visto eso durante muchos años, ahí es una forma de actuar así de las personas oyentes que dicen, bueno, ¿y ustedes cuándo irán a escribir? Por eso es que nosotros lo hacemos. Entonces hay que empezar Y así poco a poco e irlo haciendo. No es que las personas oyentes que hacen eso estén mal, sino está bien. es empezar a pensar en que estas Saquen personas adelante. oyentes hacen investigaciones sobre la lengua de señas
y ellos pues tienen otro punto de vista diferente, porque es que viven otra situación, y entonces dicen es que mi esposa es sorda o que llevo muchos años con esta en la comunidad compartiendo, una cosa así, y por eso ellos escriben y hablan de estos puntos de vista, pero no son lo mismo que una misma persona sorda lo haga. Por eso es que muchas veces está como ese desacuerdo, no se comparte lo que se escribe en algunos artículos, porque obvio están los diferentes puntos de vista, pero hay que empezar a investigar y a escribir y publicarlo. Uy, el tiempo se nos está pasando porque está muy buena la conversación. ¿Vieron esta diapositiva? Cuando hablamos de hegemonía o hegemónico y la colonización, la apropiación cultural, todas estas diferentes situaciones que se ven dentro de la comunidad, hacia la comunidad sorda, que son estrategias de llegar a ella y generar un tipo de manejo, de manipulación hacia ella, que vemos de quienes tienen más capacidad o poderío frente a ello, buscan intereses para ganar beneficios propios y poder de pronto salir o avanzar, salir adelante, tener como un cierto nivel de desarrollo, que no quiere decir que esto sea malo, sino que hay muchos que se han ganado becas con estas investigaciones de nosotros, de la comunidad sorda. Quiero saber cuántos sordos han tenido estas oportunidades de ganar becas. O sea, ¿cuántos hemos tenido esa oportunidad? Para sí mismo no entrar en esa discusión y no es con el fin de pronto de ponerlos en una parte las personas oyentes y en otra las personas sordas para comparar, sino empezar a revisar cuántas personas han realizado o han tenido esta oportunidad de tener becas. Miremos la siguiente diapositiva. O sea, qué lástima el tiempo, me toca avanzar muy rápido, son varias teorías que son muy importantes, que nos ayudan a orientar frente a esta situación que podemos pensar y no es algo que nazca así improvisadamente, sino que hay que partir de fuentes, de autores, en este caso de teóricos, que son los que nos van a llevar a referenciar estas investigaciones que hacemos. Son autores muy reconocidos, filósofos, psicólogos, que ojalá tengamos otra oportunidad con más tiempo para poder avanzar en este tema, porque este tema, este punto del querer manipular la comunidad y que a veces se encuentra un obstáculo para poder pasar y que desde afuera se empiezan a maquinar estrategias para poder llegar allá y que generalmente o a veces se ve que estas situaciones son de generar conflictos internos para que haya se debilite como tal la comunidad y haya esa posibilidad de apropiarse, digámoslo así, de este terreno. Entonces ya finalmente quiero mostrar una charla que tuve con Boris, con un colega, con un compañero sordo. O Creo que ayer, no sé si algunos tuvieron la posibilidad de verlo, estuve hablando con Boris, es una persona profesional en ciencias sociales, su nombre es Boris, esta es su seña, fue compañero mío cuando yo trabajaba en el INSOR. Pues él a raíz de sus conocimientos, pues daba esta información. Ojalá ustedes puedan revisar en mi Facebook la conversación que tuve con él, hablando de esa situación de la hegemonía que tenían los indígenas en ese tiempo, los aztecas, por ejemplo, cómo se apoderaban y ese poderío que tenían de sus ciudades, y sin embargo, pues habían conflictos, ¿no? En ese momento, cuando llegó la época de la colonización, pues desafortunadamente esas culturas fueron desapareciendo, sus lenguas, sus diferentes, pues, rasgos ya culturales propios fueron desapareciendo. Ojalá ustedes puedan ver esta conversación que tuve con él, que nos lleva a muchas reflexiones, y que además también podemos hablar de algo que se ha venido pues tratando a nivel nacional, que es sobre la patria boba, viendo un poquito más de la historia, de esos momentos de independencia, volver a depender, de buscar como esos temas que se trataron de la historia, relacionarlos con la comunidad sorda y es ese poderío de los actores externos de la comunidad
de querer apoderarse o tomar el control de ella misma, y es donde surgen diferentes situaciones, que uno es donde entra ya a preguntarse el por qué. Ahora, no mirar que haya dentro de la misma comunidad personas con diferentes pérdidas auditivas o niveles auditivos y no hacerles caso y de pronto empezar a tener ese sentimiento de superioridad por su sordera profunda o sus antecedentes por padres o familia sorda, que entra ese pensamiento del purismo. Entonces, no sé si hayan acuerdos o desacuerdos frente a estas posturas, estas investigaciones, pero es más que todo llevar a la reflexión a la comunidad. ¿Algo más, Luz Mari? Bien, pues ya como estamos sobre la hora para terminar, ya llevamos 1 hora 5 minutos y realmente lo convenido es 1 hora. Siempre es mejor mantenernos durante 1 hora en este tipo de conversatorios. Quiero darles la gracia a los intérpretes, a Francis Gordillo y a José Joaquín. José Joaquín es una persona sorda hipoacúsica, quien lo ha hecho de manera voluntaria. También Francis Gordillo, que lleva muchos años interpretando y lo están haciendo de manera voluntaria. Agradecerle a Mario, con quien lideramos esta conversación, y esperamos que todo esto que hemos debatido el día de hoy, que hemos expresado, lo podamos empezar a interiorizar y analizar, que les genere una reflexión y que ustedes también se genere una situación de curiosidad por parte de ustedes para empezar a investigar. No es que nosotros tenemos la última palabra y que queremos convencerlos frente al tema. Realmente nuestro interés es que se investigue acerca de estas situaciones. Es importante, y no solamente en la comunidad sorda, sino también pasa en la comunidad oyente, que no creamos lo que dicen las personas. A veces uno peca por exceso y empieza a hablar cosas más de la cuenta. Es importante, en primer lugar, investigar y tener un autocontrol frente al tema y estudiar mucho. Recuerden que es en Corposac nuestro interés es poder abrir este espacio para transferir conocimiento de cualquier tema. Queremos hablar de cualquier tema y esperamos que Quienes ustedes estén interesados puedan pueden hacer parte empezar también. a escribir, que sean ustedes mismos los autores de todos esos escritos y artículos, y no busquemos más peleas, que estos conflictos, esta violencia se termine. De verdad, muchas gracias a todos y los quiero mucho. Algo Mario. más, pues agradecerle a ti, Luz Mari, sin importar el tema de la audición, si son personas sordas profundas, hipoacúsicos, Joaquín que tiene una pérdida unilateral, o con Francis, quien venimos trabajando como persona oyente, no hay que tener esas actitudes, es buscar que como sacar de nosotros esa humildad y trabajar en conjunto siempre por un bien positivo de progreso de la comunidad. Espero que esto sea para reflexión, cualquier cosa que de pronto quieran consultar al respecto, en los comentarios lo pueden hacer, así acabemos la transmisión en vivo, pueden Sí, seguir dejando sus comentarios a los cuales daremos respuesta. bien. Muchas gracias a ustedes Chao, y un chao. abrazo para todos. A Joaquín, a Francis, muchas gracias, a toda la comunidad sorda y las personas oyentes también, un abrazo. Bye, chao.